Van los protagonistas a la cancha. Giancarlos Juliadosa con la pelota en su poder. General de caer ante el 12 de junio. Pitazo de Juliadosa. Ya juegan en el Estadio Municipal de Carapeguá. Carapeguá, General Caballero de Mallorquín en las pantallas de Tigo Sports. Lateral que se hace. Molinas soltando el balón. Ojo con la presión sobre Araujo. Va a perder la pelota, la perdió. Viene de frente Cabrera, le pega Ángelo. Tales da rebote, Galeano. Y la pelota termina dando en ese palo derecho. Se salva el conjunto de General. Error de Araujo. Terminó salvando Tales primero. Después no pudo Galeano. Se salvó General, lo tuvo Carapeguá. Saliendo Ángelo Cabrera. Buen balón sobre el costado izquierdo para que la tenga Galeano. Encara Galeano. Galeano en la pausa. Tocó para Cabrera. Le pega. ¡Golazo! ¡Gol! Deportivo Carapeguá. Pero mañana juega Benjamín su partido. Centro de Salinas. ¡Baigorria! General Caballero de Mallorquín. Aparece el argentino Axel Baigorria. De cabeza acomoda el palo derecho ese balón. Ojo que va Galeano. Partió sobre aquel costado izquierdo. Hace contacto con la pelota sobre rayo de fondo. Se va metiendo, encarando la marca. Va Galeano, toca atrás para Cabrera. Le pega. ¡Cabrera! Le dio nomás de derecha. No pasó tan lejos. Bien que resolvió Cabrera, lo que fue un control complicado en primera instancia por lo fuerte que le envió el compañero la pelota hacia el pecho. González, pelota al área, golpe de cabeza, saca Miller Mareco. Ángelo Cabrera que gana, tocando con Orue, de primera al capitán, va picando Galeano sobre el arquero. En la pelota que pica y se pierde afuera, lo tuvo Galeano, resolvió bien, le faltó la precisión. Pero con la calidad, en esa técnica que siempre demuestra también el número 10 Galeano. Pica el balón, Salcedo la desvía, Mereles quiere, gana Mereles, se queda con el balón, Mereles apunta, juega por abajo, entregando para Brites de zurda, ¡qué cerca pasó! ¡Qué cerca pasó el disparo de Brites! Lo tuvo Carapeguá. Y esta fue de las mejores que tuvo en este tramo, principalmente el equipo carapegüeño en el giro. Infracción existió, sí. A lo que apunto es que Salinas está mucho más pendiente de eso, ¿no? Martínez con el tiro libre, golpe de cabeza. Caballero de Mallorquín, Paredes con golpe de cabeza. Viene Brites de zurda al área, la última. Tales Bastoski se queda con el balón, se queda con la victoria para General. Pitó Juliadosa, lo ganó General Caballero. Vuelve a la victoria el conjunto de Mallorquín. Lo dio vuelta en el Municipal de Carapeguá. General Caballero 2, Sportivo Carapeguá 1.